Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre los mitos y verdades acerca del trauma. Agradecer, ¿cierto?, a quienes nos acompañan en nuestra sala de Zoom y a quienes nos van a ver aquí en el canal de YouTube. Somos ADIPA. Los docentes que nos van a acompañar en la jornada de hoy son Felipe García Martínez. Él es doctor, magíster y psicólogo, bien digo, de la Universidad de Concepción, Chile, director del doctorado en salud mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, fundador y director general del Centro de Estudios Sistémicos CESID Chile. Cuenta con postítulos en terapia estratégica breve y en hipnosis clínica, especialista en psicoterapia acreditado, autor de multiplicidad de artículos, ¿cierto? En la temática en cuestión, docente de posgrados, postítulos y diplomados. También tenemos al profesor Rodrigo Mardones. Él es magíster en docencia de educación superior, magíster, ¿cierto?, en filosofía contemporánea, cuenta con postítulos en psicoterapia estratégica breve, psicólogo clínico, cofundador y director ejecutivo de CESID Chile, además de especialista en terapia sistémica. Entonces, reiterando los agradecimientos a los profesores y a ustedes también presentes, les dejo con la palabra, profesores. Es toda suya la sesión. Bien, vamos a comenzar los más jóvenes, así que dejamos la experiencia para después. Así que bien, muchas gracias. Siempre mi admiración y agradecimiento para todas y todos quienes se conectan. Sabemos que está iniciando Semana Santa, además, ¿no? Entonces, de verdad, esto nos hace, cierto, agradecer el que ustedes estén aquí, porque sabemos que de alguna forma participar de estas cosas lo que busca es enriquecer nuestro servicio a las personas, ¿no? Y estar acá, ¿cierto? Habla también de ese compromiso. Para nosotros con Felipe agradecemos mucho cuando se enciende la cámara. Sabemos que también la cámara interrumpe muchas veces, ¿cierto? Es indiscreta cuando no está en la casa, pero si la quiere encender, ¿cierto? Le animamos a que lo haga. Así nos permite vernos, ¿no? Y sobre todo en instancias como esta, en donde nos encontramos terapeutas latinoamericanos, ¿cierto? Y eso hace bien el encuentro. Vamos a comenzar. Hoy día, ¿cierto? Hablaremos un poquito de, ¿cierto? De trauma, ¿no? Un área que en CESIS hemos venido trabajando por mucho tiempo, especialmente programas que Felipe ha ido dirigiendo con financiamiento, ¿no? Desde el Estado, lo que nos ha hecho de alguna forma irnos construyendo poco a poco, ¿no? Como expertos en el área del trauma. Y por lo tanto, hoy día, ¿cierto? Esta ponencia tiene que ver con compartir algunos elementos en perspectiva del diplomado que Felipe, ¿no? Como director general y trabajando conmigo y algunos colegas más hemos ido construyendo para que se imparta a través de ADIPA, ¿cierto? Y pueda llegar hasta ustedes como una posibilidad de especialización. Así que comenzamos hoy día, ¿cierto? Yo voy a hablar un poquito en términos más, como diríamos, filosóficos, si quisiéramos plantearlo así, ¿no? En términos más teóricos, para poder, ¿cierto? Ir después con Felipe a una cuestión ya más práctica, aplicada a la terapia. A mi parte de la ponencia le llamé así, hechos, experiencias y trauma, la pérdida del decir. Eh, Tiene que ver básicamente, ¿cierto?, con algunos elementos que son importantes, porque en general, sobre todo en nuestra profesión, la conceptualización del trauma, ¿no? También viene asociado a algunas metáforas, por ejemplo, como una herida, ¿no? Que puede transportarse o trasladarse en el tiempo, ¿cierto? Situaciones que de alguna forma, ¿cierto?, nos fueron afectando en el día a día, pero poder dar cuenta un poquito de eso, ¿cierto? Es lo que nos implica a nosotros como especialistas, ¿no? De alguna forma, la idea de trauma es una idea también presente en la población desde cierto sentido común y por lo tanto el trabajo nuestro tiene que ver con comprender qué ocurre, ¿cierto? Para poder articular y ofrecer un camino de superar estas situaciones, ¿ya? Y desde esa perspectiva, entonces, cuando uno empieza a mirar esto, habría que acercarse a la idea, ¿cierto? De, bueno, ¿cómo es que nos vamos constituyendo como seres humanos, especialmente en lo que entendemos como el aparato psíquico, ¿no? O lo que hemos descrito como psique o mente. ¿Ya? Y la primera cuestión tiene que ver con cómo, ¿cierto?, los seres humanos no podemos concebirnos como desconectados de lo social. Esa es la primera cuestión, ¿no? O sea, el yo solo no existe, ¿te das cuenta? O sea, puede ser la opción del ermitaño,
pero que se mantiene en una relación consigo mismo y con algo, ¿cierto?, que él comprende como trascendente, pero el yo sin relación no existe, ¿no? El individuo como unidad no existe. Al menos somos dividuos, ¿no? Nosotros con los diálogos con nosotros mismos, ¿no? Nosotros en permanente diálogo con nosotros mismos y en relación con los otros. Y eso es importante de consignar porque de pronto, desde la psicología capitalista, ¿no?, con la que se nos enseña en la universidad, se nos olvidan esas cosas. Ya esta idea de, ¿cierto?, la independencia y la desconexión está presente en casi todos los programas de formación académica para ir generando, ¿cierto?, una experiencia, una apuesta antropológica que no existe en la realidad, ¿no?, y que tiene que ver con un ser humano individual, ¿cierto?, desconectado de los otros. Lo cierto es que cuando empezamos a observar, ¿cierto?, lo que ha sido nuestro propio itinerario, ¿no?, en el desarrollo, en el crecimiento como persona, nos damos cuenta que esa pregunta media, ¿cierto?, o sí, la pregunta de la fenomenología que plantea, ¿cierto?, cómo es que el mundo se nos aparece, yo en lo personal la critico. Yo digo, el mundo no se nos aparece, el mundo se nos presenta. ¿Te das cuenta? Y eso es importante, es decir, desde que llegamos al mundo, alguien, ¿cierto? Cuando nos aseó, nos bañó, ¿cierto? Nos puso cremita, le fue mostrando a nuestro sistema nervioso su longitud, ¿cierto? Su tamaño, y por lo tanto, de alguna forma, empezó a ocurrir una interacción con otro que tiene una dinámica que la va guiando, ¿no? Y es la dinámica del cuidado. ¿Te das cuenta? En esa relación, ¿cierto? El mundo se nos presenta en los objetos externos al sí mismo, es decir, ¿cierto?, en todo lo que está a nuestro alrededor, desde, ¿cierto?, los seres humanos que nos cuidan. Muchos, probablemente la mayoría de nosotros, si no ha tenido un motivo para dudar acerca de si su mamá o su papá son su mamá y su papá, nosotros lo asumimos solamente porque nos dijeron yo soy la mamá, yo soy el papá. Fíjate, fuimos, ¿cierto?, relacionándonos con los objetos y cada una de esas cosas, ¿cierto?, que está fuera del sí mismo, tiene palabras que las identifican, ¿no? No sé, desde ciertos artículos como un lápiz que tengo acá, ¿cierto?, hasta los elementos que encontramos en la naturaleza, ¿no? Esa experiencia, ¿cierto?, de llegar a un espacio que está habitado por objetos y por otros y por conductas, fueron inteligibles para nosotros en la medida en que tuvieron palabras. Es decir, fíjate, suena como de perogrullo, pero es importante consignarlo, ¿no? El habla nos preexistía, el lenguaje nos preexistía a cada uno de nosotros. Y fuimos siendo incorporados, ¿cierto?, en las interacciones y en la relación con los objetos a partir de palabras que nos fueron instalando los que nos crían. Y desde esa perspectiva, ¿cierto? Uno entiende también que las, podríamos decir, ¿cierto?, experiencias subjetivas, ¿no? Lo que ocurre con nosotros, también fue, ¿cierto?, nombrado por otro. Es decir, alguien nos enseñó que cierta sensación extraña, ¿cierto?, que nos podía enrojecer las mejillas y hacer sentir algo de incomodidad, te das cuenta, se llamaba vergüenza, ¿no? La alegría, la rabia, el enojo, cómo fueron nombrando nuestras emociones, nuestras sensaciones físicas, frío, calor, hambre, sed. ¿Te das cuenta? Fuimos de alguna forma incorporando a partir de lo que podríamos llamar la crianza o el cuidado a los distintos elementos que van configurando la experiencia mental y que de alguna forma, ¿cierto?, esa experiencia mental va anclada como lenguaje. No solo como el lenguaje en la perspectiva del habla, sino que, ¿cierto?, todos estos códigos que vamos construyendo como seres humanos y que los transferimos, ¿cierto?, de generación en generación para ir haciendo la vida posible, ¿no? Para poder de alguna forma subsistir. Entonces, desde esa perspectiva, habría que señalar primero, ¿cierto?, que, fíjate, nosotros estamos aquí hoy en esta conexión, ¿cierto?, debido, ¿cierto?, a razón de que alguien nos cuidó. A lo mejor no como nosotros queríamos, ¿te das cuenta? Pero que alguien nos cuidó. Y por eso hoy estamos acá. O sea, sin la presencia de un otro que nos cuidara, no existiríamos, ¿ya? Y por lo tanto, en ese sentido, ¿cierto? Fíjate, en la medida en que se va configurando nuestra experiencia mental, habría que decir que la crianza tiene un valor epistemológico y ontológico, es decir, gracias a la crianza existimos, pero también gracias a la crianza nos movemos en el mundo que cada uno en lo individual, ¿cierto?, percibe como tal, ¿sí? Es decir, fíjate, ahí empieza uno a observar las situaciones, las diferencias culturales, ¿no? Es decir, por qué, ¿cierto? Siendo todos hermanados en un mismo continente, las maneras de ser, ¿no? En Chile, en Colombia, en México, te das cuenta, en Perú, tienen variaciones. Porque como lo local también va haciendo nuestra experiencia mental, ¿cierto? Y eso se traduce en la relación con nosotros mismos y en la relación con los objetos y con las personas.
Eso, ¿cierto? Bajo esta lógica en donde nuestra experiencia mental se va construyendo también con un principio importante que es la predictibilidad. ¿Te das cuenta de lo externo como un mundo estable? ¿Te das cuenta? Por eso que cuando nosotros decimos, por ejemplo, ya la personalidad es algo que comienza a gestarse, ¿no? Desde el nacimiento, y ya más o menos, ¿cierto? Hasta los 20 y tantos, 30 y tantos, uno podría decir, terminó ese proceso y se consolida. Bueno, uno también lo puede leer como un proceso de inducción al mundo, ¿no? En donde uno empieza a incorporar las distintas ciertas variables que hay a partir de objetos, interacciones, situaciones sociales, y las vamos incorporando y vamos generando cierta estabilidad. Prueba de esto fue la pandemia, ¿no? No estaba en nuestro elenco de alternativas, ¿cierto? De tener que vivir. Y fíjate lo que nos pasó, ¿no? Muchas personas con serios problemas de adaptación, ¿cierto? Otros pasándola realmente mal, ¿cierto? Y otros que lo vivieron como, wow, ¿no? Esto era como mi estado soñado en relación con los otros y con lo que me rodea. Entonces, fíjate, ahí hay algo interesante. Y fíjense, claro, y esto tiene que ver con cómo de alguna forma nosotros hablamos, ¿cierto? Cuando me refiero a esta parte del lenguaje, ¿no? Que nos permite elaborar la relación con nosotros mismos y con lo externo, ¿ok? Eh, Fíjate, Heidegger, cuando presenta su texto De camino al habla, hace una afirmación muy interesante. El habla no es una actividad más del ser humano. ¿Te das cuenta? Es la actividad que nos hace humanos. Eh, si nosotros estamos aquí hoy día y empezamos a abrir el micrófono y decimos, bueno, esta reunión va a durar lo que dure hasta que todos nos terminemos de presentar, lo que vamos a ofrecer es un texto. Te das cuenta, es el texto de quién es Ángela Plana, ¿cierto? A decir, bueno, miren, yo soy, ¿cierto? Y probablemente aquí, en una actividad académica, no sería extraño que ella empezara a decir, es decir, a mostrarnos quién es, a lo mejor a partir del eje académico. De chiquitita yo estudié en la escuela tal, ¿cierto? Luego la enseñanza secundaria o preparatoria en tal lugar, ¿cierto? Y uno le diría, pero Ángela, ¿es esto tu ser? ¿Se define solo por lo que has estudiado? Ah, no, bueno, si quieres te hablo de mí como alguien, ¿cierto? Que es parte de una familia, te cuento de mí desde la perspectiva de cómo la viví la amistad, mi historia afectiva. Fíjate, tenemos como textos, ¿cierto? Que son los que presentamos. A ninguno de nosotros, ni a Felipe ni a mí, nos pidieron, por ejemplo, nuestra cédula de identidad, ni... O sea, hubo un texto que dijo, Ale, Rodrigo, él es Felipe y hacen estas cosas. ¿Te das cuenta? Y nosotros, ah, sí, perfecto, la creí, ¿ya? Ahí está. Entonces, fíjate, es interesante porque nosotros somos en el habla, ¿cierto? Y somos con el habla. Es decir, fíjate, desde esa perspectiva fuimos llevados allá para poder ahí existir y expresarnos, ¿no? Y desplegar nuestra existencia. Pero fíjense qué interesante cómo esto se empieza a acercar también a la temática de hoy, ¿no? El habla la podemos perder transitoriamente. Y fíjate, la podemos perder ante experiencias de asombro. ¿Quién no ha tenido que estar, cierto, ante, no sé, un atardecer, un cielo enrojecido y de pronto uno queda así como los griegos lo llamaban apofasia, ¿no? Quedarse con la boca abierta, ¿cierto? Contemplando una obra de arte, una pieza musical, una actitud de una persona que tú quieres y de pronto, te deja, suspende el habla, ¿no? Pero también el pavor, también el horror nos puede suspender el habla. Y en ese sentido, fíjate, ya podemos empezar a acercarnos a algunas cositas, ¿cierto? Lo que vamos a entender como trauma, ¿cierto? Lo voy a explicar un poquito más, ya lo podemos observar como una situación en donde te das cuenta en esa área, en eso que ocurrió, silencio. Alguien nos suspendió el decir. ¿Te das cuenta qué ocurrió ahí? No lo sabemos. Porque en la medida en que vamos como, ¿cierto?, construyendo, ¿no?, este texto acerca de nosotros y que está ocurriendo en todo momento, o sea, probablemente usted antes de conectarse acá dijeron, ¿cierto?, bueno, ¿dónde está el link? Uno está pensando, ¿no? Ah, ya aquí está, voy a escuchar esta ponencia, espero aprender algo después de esto. Y uno tiene todo un texto, ¿no? ¿Qué va a hacer después de esto? Yo me voy a acostar, van a venir a buscar a mi hija, me voy a acostar, ¿cierto? Mañana tengo que hacer cosas, ahí está. ¿Te das cuenta? Eh, Sin embargo, te das cuenta, una experiencia traumática o una situación traumática rompe ese texto. O sea, imagínate, no sé, mi hija ahora viene de la universidad, ni yo lo que era, se descarrila el tren, ¿no? Entonces, todo el texto que yo tenía, ¿cierto? Toda esta proyección se suspende. Ahora estoy en otra historia, estoy yendo rápido a un hospital, estoy ahí, te das cuenta. Piensa tú, ese niño o niña que fue a visitar a los abuelos,
es cierto que lo mandan a dormir porque mañana se van a levantar, a jugar en el campo, donde sea, y no está la idea de que de pronto el abuelo entre en la noche o el padrastro, te das cuenta, y te abuse sexualmente. Entonces, fíjate cómo desde esa perspectiva, ¿cierto? Lo que empieza a ocurrir tiene que ver con esto, ¿no? Trauma como una experiencia emocionalmente abrumadora, ¿no? En donde lo que va a ocurrir, ¿cierto? Es que esa situación me va a conectar con mi vulnerabilidad, con mi fragilidad. Es decir, esa situación que estoy viviendo, fíjate, va a tocarme emocional, cognitiva y conductualmente, relacionalmente. Por eso que, siento como situación, las áreas de afección son distintas, no van en distintos niveles. Y por lo tanto, siento lo que va a comenzar a ocurrir, siento, es que ante esta situación, nuestro sistema va a demandar que se elabore esta situación. ¿Ya? Hay que entenderlo desde la siguiente perspectiva, ¿no? De que nosotros vivimos en un mundo de hechos, pero no todos los hechos son experiencias. Yo siempre pongo este ejemplo, no es como que voy caminando, ¿cierto?, por el centro y de pronto veo una señora entre la gente y digo, mi abuela, ¿qué anda haciendo aquí en el centro? Entonces yo empiezo a caminar rápido, ¿cierto? Llego hasta allá, la toco, se da vuelta y no era mi abuela, una señora muy parecida. Entonces, pues, cuando yo llego a la casa, cuento la experiencia. Así como, oye, ¿sabes lo que me pasó hoy día? Caminaba yo y de pronto vi a la abuela pasar entre la gente. ¿Y qué anda haciendo la abuela? No, si espérate, no ha terminado la historia. Entonces yo corrí entre la gente y le toco la espalda y se da vuelta. Y no era la abuela, me confundí, era una persona muy parecida. Y todos muertos de la risa. Pero si le pregunto al que está contando esa historia, ¿y las otras personas cómo eran? O sea, gente, ¿te das cuenta? Fantasmas, ¿no? Porque lo que estaba ocurriendo es que yo iba siguiendo, ¿cierto? Este hecho que se sale, ¿cierto? Del mundo de los hechos para emerger como una experiencia, porque me toca emocionalmente, cognitivamente, relacionalmente, conductualmente, y ahora voy. ¿Te das cuenta? Los otros no. Entonces, ¿qué está ocurriendo, no? Pareciera ser, siento que cuando hablamos de situaciones como esta, te das cuenta, el trauma efectivamente es una experiencia, ¿cierto? Sale del espacio de los hechos, ¿no? Donde son todos fantasmas, en donde me conecta, ¿cierto? En donde la situación, ¿cierto? Me hace conectar con mi vulnerabilidad, ¿cierto? En donde yo me percibo en riesgo, ¿cierto? Importante acerca de mi integridad, la emoción que va a aparecer es el miedo, ¿cierto? Y esa situación entonces ahora tiene el potencial, podríamos decir, ¿cierto? De afectar el desarrollo, ¿cierto? De la vida, porque está ocurriendo algo que no tiene sentido, ¿ok? Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto? Como experiencia amenazante, ¿cierto? El trauma como experimentado en sí mismo, ¿cierto? También tiene algunas variaciones que son importantes de consignar, como por ejemplo el observar, ¿no? Es decir, el trauma vicario. Es decir, yo observo una situación sin sentido en donde está, ¿cierto? Alguien siendo vulnerado, pero también conecta con mi propia vulneración. O cuando yo tomo conciencia, podríamos decir, ¿cierto? Después de ocurridos los hechos, de algo que me ocurrió. Que muchas veces la experiencia que nos ha tocado, por ejemplo, en docencia, con Felipe coincidíamos en una universidad haciendo clase a estudiantes de psicoterapia y sabíamos los dos que cuando llegábamos a la unidad de tratamiento de abuso sexual temprano, un o una estudiante, y tal vez a veces más de una, separaba del grupo de los estudiantes y salía a llorar, ¿no? Porque en ese momento, ante el trabajo ordenado, académico, sistemático de mostrar los hechos, te das cuenta, aparecen conceptos que les permiten ahora observar situaciones que habían quedado ambiguas, ¿cierto? Que estaban ahí como nebulosas, pero ahora tienen palabra. Y ahí entonces también, ¿cierto? Se activa de alguna forma la experiencia de haber sufrido el trauma. Entonces, desde esa línea, fíjate, lo que empezamos a observar es que de alguna forma lo que se está demandando, ¿no? Podríamos decir, desde lo que ha sido esta situación para el trabajo clínico, es cómo incorporar, es cómo elaborar esto que ocurrió. Lo que no es sencillo. ¿Por qué? Porque un trauma es un hecho sin sentido para uno. Yo no podía prever que esto iba a ocurrir, ¿te das cuenta? O sea, no tiene sentido que un familiar me abuse sexualmente, no tiene sentido, ¿cierto?, dentro de lo que es mi organización del día, el que el tren se descarrile, ¿te das cuenta? Aunque probabilísticamente, ¿cierto?, tenga posibilidades importantes en términos matemáticos, pero no está incluido ahí. Y ese hecho sin sentido demanda, por nuestra experiencia mental, ¿te das cuenta?, ser elaborado. Es decir, ¿cómo yo explico esto que está ocurriendo? Y por eso que
no sería extraño que en el caso del trauma relacional, ¿cierto? Uno se pudiera encontrar con fenómenos como este, ¿no? Donde la persona, ¿cierto? Tiene como principio organizador y explicativo de lo que vivió la variable culpa. ¿Te das cuenta? Entonces, la causa que explica el acontecimiento, ¿cierto? Que no tiene sentido, en el cual yo experimenté, ¿cierto? Mi vulnerabilidad, ¿cierto? Mi fragilidad y experiencias como el miedo, ¿cierto? Intenso, se explican porque yo tuve la culpa. ¿Te das cuenta? La culpa aparece en esa figura cumpliendo una función, pero como no es la explicación real, ¿te das cuenta? Y como el cerebro ya lo mostraron, ¿cierto? Los gestálticos, no tolera el caos, entonces no logra, te das cuenta, procesar, porque no es lógico. ¿Ah? Entonces, fíjate, lo que uno está observando ahí es cómo la persona que ha tenido que pasar por esta experiencia intenta dar un orden, ¿no? Intenta encontrar una explicación causal. Yo tuve la culpa. Otros, por ejemplo, ¿cierto? Lo encuentran en la figura de víctima, que claro, es más exacto, pero no es la mejor, ¿no? Porque ser víctima no explica que estés en el presente. Lo que quiero mostrar es cómo vamos intentando elaborar, ¿te das cuenta? Lo que está ocurriendo para que pueda entrar dónde. Bueno, en lo que ha sido, ¿cierto? El texto que explica o muestra quién soy, o uno podría decir en la voz de Paul Ricoeur o de, ¿cierto? Arlen Anderson, cómo este hecho entra en mi identidad narrativa. ¿Te das cuenta? Y cuando se integra en mi identidad narrativa porque cumple, ¿cierto? Los requisitos de ser un relato lógico, ¿te das cuenta? Justo, y estético, entonces logra ahora, ¿cierto?, ser elaborada por nuestra experiencia mental, ¿cierto? Se integra en nuestra identidad, no de una manera amenazante, sino que, ¿cierto?, como un proceso de aprendizaje y de crecimiento. Y hacia allá apunta la clínica. El problema, ¿cierto?, es que cuando nos encontramos con estos elementos, el trauma ofrece también ciertas dificultades para el trabajo clínico, en tanto muchas veces, ¿no? Algunos modelos de terapia mal aplicados o mal comprendidos, ¿cierto? Lo que logran es hacer desensibilizar el relato. Entonces las personas piensan, ¿cierto? Que porque logran hablar de lo que les pasó sin emocionarse, sin llorar, te das cuenta, entonces esto está resuelto. Y resulta que muchas veces hay algunas maneras de abordar el trauma, ¿cierto? Malentendidos, ¿no? MDR, otras más que, claro, lo que han hecho es desensibilizar el relato. Entonces la persona puede hablar de ello sin emocionarse. Pero ojo, porque por otra línea, ¿cierto? Por otra vía, o en otros niveles, sí vamos a encontrar síntomas, por ejemplo, de tipo emocional, la ansiedad, ¿cierto? Una angustia desorganizada, te das cuenta, ánimo deprimido, irritabilidad, miedo, ira, culpa, vergüenza. ¿Ah? Pensemos, por ejemplo, toda la línea, ¿cierto? Ansiosa, ¿no? Es decir, no es extraño que personas que han sufrido trauma no han podido trabajar esta situación, ¿cierto? No sé, pues, no toleren los tiempos de vacaciones. ¿Ah? No toleran, ¿cierto? El divertirse, necesitan estar permanentemente en una carga de estrés, te das cuenta, se declaran trabajólicos, no les gustan las sorpresas, y va mermando de alguna forma el día a día, ¿cierto? En su vida. Hay síntomas que son cognitivos, dificultades para la concentración, problemas de memoria, pensamientos negativos, creencias distorsionadas sobre sí mismo y el mundo. Personas que de pronto desde esa perspectiva todo lo interpretan como una amenaza. Y por lo tanto hay que estar siempre alerta. ¿Por qué? Porque la vida les enseñó, te das cuenta, que nada es seguro, ¿no? Síntomas conductuales como evitar situaciones o personas que pueden recordar el trauma, abuso de sustancias para mantener a raya la cuestión emocional, conductas autolesivas, aislamiento social y físicos como fatiga, insomnio, dolores de cabeza, problemas digestivos, etcétera. Quiero decir con esto, ¿cierto? Antes de darle la palabra a mi amigo, lo complejo del trauma es que se vuelve muchas veces un eje organizador de la vida. ¿Te das cuenta? Y eso implica que nosotros y nosotras sepamos trabajar con estas situaciones para ofrecer un bienestar, no solo que yo puedo hablar o acordarme de lo que me pasó sin llorar, ¿te das cuenta? Sino que podamos propender a la búsqueda de un bienestar en todos los niveles que, ¿cierto?, construyen lo humano. Me gusta esta frase, con esta, ¿cierto?, le doy la palabra a Felipe. Fíjense, todas las penas pueden soportarse si las ponemos en una historia o contamos una historia acerca de ellas. Ahí están, ¿cierto?, los QR por si quieren, para que nos sigan en Cesis, por si quieren, ¿cierto?,
seguir, me gusta la palabra seguir, ¿no? Pero encontrarnos ahí, la mía. Bueno, y de estos temas y otros temas con Felipe, ¿cierto? Además, los conversamos en una perspectiva más coloquial, en un podcast que hemos venido ya hace rato elaborando con Felipe, así que si nos quieren seguir, ahí está, ¿cierto? Un podcast que se llama Notas Mentales, y lo encuentran en Spotify, ahí está el código Spotify, va a salir ahora un capítulo nuevo, un episodio nuevo en estos días. Así que eso, pregunta al final para que, ¿cierto? No nos desorganicemos y te dejo la palabra entonces ya a Felipe García, para que nos hable de otras cositas. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Ahora me toca continuar con los que ha ido trabajando. Bueno, para quienes nos conocen, saben que Rodrigo y yo trabajamos juntos hace mucho tiempo. Fundamos CESIS juntos y hemos investigado y publicado sobre varios temas clínicos, incluyendo el trauma. Hemos publicado libros como Terapia Breve para el Trauma, que lo prologa Rodrigo, o Superar Experiencias Traumáticas. Es un tema que en la verdad nos interesa mucho, nos apasiona. A mí en lo personal, como clínico, ha sido una problemática que ha llamado particularmente mi atención, ¿no? Desde el inicio, cuando empecé, ya cuando muchos de ustedes ni nacían, a atender casos en que llegaban personas que habían vivido experiencias traumáticas. Vamos a hablar de los mitos y cómo se transforman muchas veces esos mitos en acciones terapéuticas que pueden ser riesgosas, ¿no? Que pueden causar daño, ¿ya? Y por supuesto, la intención es hacerlo reflexionar sobre lo que significa el trauma y también hacer como psicoterapeuta. Voy entonces a presentar la PowerPoint, que es esta, ¿no? Mitos y verdades acerca del trauma. Parto con el primer mito, ¿ya? El primer mito es que el trauma es de por sí una enfermedad o un trastorno, ya casi por definición, casi como sinónimo, ¿no? Y es un mito porque la respuesta a una experiencia traumática, que es lo que le llamamos trauma, ¿no? Trauma llamamos tanto al evento como la respuesta ante el evento. Pero la respuesta frente a un evento traumático cumple una función, está ahí para algo, ¿ya? Y la función principal de la respuesta a un evento traumático es sobrevivir, ¿ya? Es decir, si no tuviésemos esa respuesta, las posibilidades de sobrevivir frente a una amenaza a nuestra vida serían mucho menores. Y creo que eso lleva a que en general la respuesta al trauma sea idéntica en distintos lugares del mundo. Ya en Tumbuctú o en Concepción, no sé, hablaba gente que está, si no me equivoco, en México. La respuesta ante, por ejemplo, un peligro para la vida inesperado va a ser muy similar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está esta respuesta eh, enraizada fuertemente en nuestra biología. ¿Ya? Entonces la función es sobrevivir. Ya si no respondiéramos, no sobreviviríamos, ¿no? Por eso planteo que la respuesta al trauma no es un trastorno o enfermedad. Ya es una respuesta útil, necesaria, funcional, y que se evidencia si nosotros digregamos las distintas respuestas que están consignadas para el trauma. ¿Ya? Por ejemplo, eh, entendemos que un componente principal de la respuesta al trauma es el estrés. Y de hecho, el trastorno definido a partir de una experiencia traumática, ese le llama estrés postraumático, que voy a intentar explicar qué significa más o menos ese nombre, ¿no? Y el estrés, ustedes saben que lo que hace es aportarnos más energía para responder a una acción que requiere una respuesta contundente. ¿Ya? Lo que hace el estrés, por lo tanto, es movilizar energía a los brazos, a las piernas, que el corazón lata más rápido, que la energía esté más disponible para realizar acciones vigorosas, ¿no? Si nos falta energía ante una situación de demanda, entonces nos estresamos. ¿Ya? Entonces, si es así, entendemos que más o menos para aquí está la respuesta al trauma, ¿no? Y eso está en estas cinco, digamos, respuestas, que son las típicas que aparecen, por ejemplo, en manuales como el DCM o el CIE-10, ¿no? Dice operactivación, pero tiene que ser hiperactivación arriba, y hay un error ahí en el tipeo, ¿no? Acaba de ocurrir varios desastres naturales o accidentes en el mundo hace muy poco. Por ejemplo, alguien hablaba de la caída del techo en una
lugar de música allá en República Dominicana, donde hubo gente que quedó sepultada. Había un terremoto hace poco, si no me equivoco, en Myanmar, ¿no? Entre otros, ¿no? Si una persona sufre algún tipo de esta experiencia, está hiperalerta. Y estar hiperalerta nos lleva a responder más rápido en caso que la amenaza siga presente. ¿Ya? Permite estar hiperalerta, responder con más energía y más rápidamente para poder sobrevivir. Además, por supuesto que hay evitación. La gente que sufrió la caída de ese techo probablemente evitaba paredes que estaban endebles, a lo mejor algunos lugares donde se le podía caer otra cosa encima, y la gente que vivió el terremoto probablemente evitaba lugares que podían inundarse, casas que se podían desplomar, entre otras, ¿no? Y obviamente evitar nos permite también sobrevivir. La experimentación permite procesar una experiencia que en principio resulta inexplicable, incomprensible. La gente no ve venir el terremoto y por supuesto no vieron venir el techo quienes estaban ahí bailando y cantando. ¿Ya? Y por lo tanto, la experimentación que lo que hace es como mantener presente las imágenes del evento, nos permiten procesarla, entenderla, comprenderla finalmente. Lo que logra la mayoría de la gente. Ya veremos qué ocurre con algunas personas que aparentemente no lo logran, ¿no? Las alteraciones de las emociones es casi obvio, ¿no? Las personas tienen miedo y el miedo nos permite también ponernos a refugio frente a algo que representa un riesgo para nosotros. Y eh, la disociación se refleja, por ejemplo, en la despersonalización, eh, esto no soy yo, o la desrealización, esto no es real. Imagina una persona que está siendo torturada. Recibir una tortura resulta insoportable. eh, y probablemente el disociarse, este no es mi cuerpo o esto no es real, hace de alguna manera más soportable lo insoportable y ayuda también a sobrevivir. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo, por lo tanto, en conclusión? Que las respuestas al trauma son respuestas necesarias para sobrevivir y ese, insisto, es uno de los principales mitos o errores que se cometen al invalidar una experiencia como la respuesta de las personas frente a una experiencia traumática, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de estrés postraumático, nos referimos que la respuesta al trauma se mantiene cuando ya no hay evento traumático. Por eso es postraumático. Es decir, que las personas siguen respondiendo como si hubiese una amenaza cuando actualmente no hay amenaza. Y eso efectivamente ya es un problema, ya es un trastorno, ya altera la vida de las personas, porque evidentemente la vida de las personas no puede ser, perdón, permanentemente hiperactiva, porque se va a agotar. No podemos evitar constantemente las cosas porque si no, no podemos vivir. Reexperimentar constantemente también nos saca de las actividades cotidianas que tenemos que hacer. Vivir con miedo es sumamente molesto y además estar disociado continuamente no nos permite conectarnos ni con nosotros mismos ni con la realidad. Por lo tanto, todas estas cosas que son respuestas necesarias frente a una amenaza, si se mantienen cuando ya no hay amenaza, distorsionan, alteran sin duda la vida y es ahí donde tenemos que intervenir. Eh, Sin embargo, en la intervención necesitamos prepararnos. Las personas que han vivido una experiencia traumática requieren una intervención diferencial, que no es la misma, por ejemplo, que nosotros hacemos con las personas que sufren una fobia, con las personas que sufren, no sé, un trastorno de pánico, con las personas que tienen un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo o síntomas depresivos o síntomas ansiosos, etcétera. Las personas que han vivido una experiencia traumática requieren una intervención diferenciada porque si no sabemos qué hacer, podemos cometer errores, ¿no? Errores que también se asocian a mitos, ¿no? Bueno, ahí en pantalla vemos un posible error, pero general, ¿no? Quedarnos dormidos mientras el consultante nos hable, ¿ya? Pero aquí estoy hablando de errores más específicos que uno comete porque cree entender el trauma pero sin embargo no lo está comprendiendo, no lo está entendiendo. Y esos son los 6 errores que aparecen acá y que yo voy a mencionar ya con un poco más de detalle, ¿no? Eh, por ejemplo, no evaluar el riesgo actual antes de intervenir, ¿ya? Yo me imagino una persona que está siendo violentada por su pareja y que por lo tanto no puede dormir. Llega a terapia y uno con un trabajo que probablemente está más centrado en los síntomas y no en la comprensión del riesgo, le enseña una técnica para dormir. O le da un medicamento para inducir sueño. Pero resulta
que si esta persona que está constantemente amenazada por su pareja de ser golpeada, le damos algún tipo de técnica que la lleva a dormir, lo que hacemos es desprotegerla. Porque, como ya dije, la hiperactividad, el estar hiperalerta, ayuda a que la persona responda y se ponga a resguardo rápidamente en caso de peligro. Entonces, enseñarle una técnica de relajación a una persona que está en riesgo, que está en peligro, es iatrogénico. Iatrogénico es que causa daño, porque lo exponemos a mayor grado de peligro. Por lo tanto, el trabajo sintomático en trauma y reflexivo es un riesgo. Tenemos que evaluar si la persona sigue en peligro, y si sigue en peligro, la primera acción terapéutica es protegerla de ese peligro. Y protegerla no solamente nosotros, es protegerla a través de redes, porque nosotros, quienes nos dedicamos, por ejemplo, a la psicología o a la psicoterapia, no somos superhéroes. Nos vemos aspectos legales, nos vemos aspectos biológicos, nos vemos aspectos policiales, y por lo tanto tenemos que de alguna manera buscar instancias en donde esa persona reciba las ayudas que necesita, pero que nosotros no necesariamente podemos brindar. Entonces, en otras palabras, lo que tiene que hacer un clínico es potenciar el contacto de esa persona con redes de apoyo y probablemente también ayudar a que esta persona desarrolle la suficiente fortaleza para poder responder en forma enérgica frente a la amenaza que está viviendo, para poder hacer uso, ¿no?, de las redes que probablemente yo la voy a habilitar. Pero no enseñarle ninguna técnica para disminuir el malestar aún. Cuando esa persona ya está a resguardo, cuando esa persona ya está protegida, cuando ya no corre riesgo, cuando ya está fuera de ese lugar donde se cayó el techo y está, por ejemplo, en un hospital, o una persona que vivió el terremoto está en un lugar donde ya no va a sufrir los embates del terremoto porque ya han parado las réplicas, en ese minuto sí podemos enseñarle técnicas de relajación, de respiración, darle medicamentos para que duerma, o la acción que nosotros ahí decidamos para bajar sus niveles de malestar. El segundo error posible, que se basa en un mito muy antiguo, ¿eh? Un mito que viene incluso previo al psicoanálisis. Psicoanálisis lo incorpora como parte de, ¿no? Pero es previo al psicoanálisis. Eh, el creer que si alguien vive una experiencia traumática, tiene que desahogarse para que esa experiencia traumática deje de molestar. Es la antigua técnica de la catarsis, que de hecho Freud aprendió inicialmente desde las primeras formaciones que él recibió, ¿no? Y que de alguna manera también lo veía con Breuer, ¿no? Breuer lo que buscaba con la hipnosis, por ejemplo, con Anao, es que Anao tirara de la chimenea, es decir, que hiciera catarsis frente a la supuesta experiencia traumática que ella había vivido, ¿ya? Y eso lleva, yo creo que al peor de los errores, que es forzar a la persona que ha vivido una experiencia traumática a que nos cuente detalles de lo que vivió, porque reprimirlo es peor. Y eso es algo que lamentablemente veo que muchos terapeutas hacen hasta el día de hoy. Es un mito, es un error, y la acción de forzar a la persona es un error mayor aún. Porque si yo fuerzo a una persona a hablar de algo que, que le genera un enorme malestar, y frente a la cual la persona no sabe responder, cree que si lo piensa, si lo recuerda, si lo habla, se va a desarmar prácticamente, entonces el obligarla a hablar de esto puede generar una retraumatización. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando personas que han sufrido violencia sexual son interrogadas acerca de detalles de esa violencia sexual en un contexto judicial? Puede generar retraumatización. Por lo tanto, lo correcto es más bien generar un contexto que dé seguridad a la persona, para que la persona decida de qué temas hablar y de qué temas no hablar. Y ese contexto de seguridad implica una buena relación terapéutica, y por otro lado que la persona reconozca que también tiene recursos, cualidades, fortaleza, que le van a permitir lidiar con esas emociones o esos recuerdos sin desarmarse. Si no he trabajado eso previamente, entonces puedo causar daño. El tercer error posible es no respetar el ritmo de la persona para hablar, el apurarla, ¿no?, el empujarla. Y también no respetar sus decisiones sobre de qué temas conversar. La persona que vive una experiencia traumática
le pasó el mundo por encima sin que pudiera evitarlo. Y por lo tanto pierde frecuentemente su sentido de control, su agencia personal. Siente que las cosas malas ocurren, las desee o no las desee, y no tiene forma de controlar o hacer algo con ello. Y por lo tanto, lo terapéutico en terapia es que la persona retome el control, que vuelva a tomar decisiones. Entonces, si soy yo quien controla lo que se habla o yo lo que decido por la persona, simplemente estoy manteniendo el problema. ¿Y qué puede decidir? Por ejemplo, ¿de qué temas hablar? Los objetivos a los que se quiere enfocar, las áreas de su experiencia traumática que a lo mejor quiere elaborar, aparte de otras decisiones quizás menores, por ejemplo, algunas características de una tarea terapéutica o algunos pasos a seguir a continuación. Yo lo que hago con mis consultantes, por ejemplo, cuando vemos algunas actividades que podrían ayudarlo a disminuir el malestar, que la persona frente a las alternativas que tiene elija. Y yo no le digo lo que tiene que hacer, porque decirle lo que tiene que hacer es reforzar que no tiene el control. Uno de los objetivos de la terapia del trauma es que la persona recupere el control. En cuarto lugar, darse por satisfecho cuando se reducen los síntomas. Los síntomas se pueden reducir también con medicamentos, no necesitan psicoterapia. Y a veces los medicamentos tienen efecto más rápido para reducir los síntomas. Pero no basta con reducir los síntomas. La persona además tiene que recuperar la confianza en sí mismo, en el mundo, en las demás personas. Tiene que volver a tomar decisiones, tiene que planificar su vida de nuevo y mirarla hacia el futuro. Y eso no lo entrega ninguna pastilla, ningún fármaco. Los fármacos no toman decisiones por las personas, que es lo que yo les digo cuando atribuyen los cambios que han observado en ellos al medicamento. Dice, yo estoy mejor por los medicamentos que tomo. Y yo les digo, los medicamentos no toman decisiones, las decisiones las tomaste tú. Entonces no nos podemos quedar solo con que la persona ahora duerma mejor, o que ya ande por la vida más relajado, o que los pensamientos repetitivos empiezan a menguar. No, la terapia debe concluir cuando la persona recupera esa agencia personal, esa sensación de que es capaz de tomar los hilos de su vida y además se siente capaz de confiar nuevamente en otras personas cuando son otras personas las que en inicio les causaron daño. El quinto error, que también se debe a un mito muy frecuente, ¿no? De que cuando uno se siente mal, basta con pensar positivo, ¿ya? Eh, que es indagar por aprendizaje o aspectos positivos antes de tiempo. Es muy frecuente, también lo he visto en algunos terapeutas, que pregunten, por ejemplo, qué aprendió de su experiencia traumática en la primera sesión. O incluso preguntas que considero yo personalmente absurdas, como preguntarles qué aspecto positivo puede mirar en la experiencia traumática que le tocó vivir. Eso me parece irrespetuoso, me parece peligroso. Y eso que yo soy un terapeuta que soy muy positivo y de hecho soy un estudioso de las variables que permiten que las personas crezcan y desarrollen su bienestar, ¿no? Y su crecimiento y su aprendizaje, ¿no? Yo soy de ellos, ¿no? He contribuido bastante al desarrollo de una ciencia que llamamos psicología positiva, pero eso no significa que tenga la mirada de que las personas tienen que mejorar, entre comillas, del malestar que sienten pensando positivo, porque eso no es posible. Una persona que está pensando negativo no deja de pensar negativo porque tú le digas no pienses eso. Y a veces, insisto, anticiparse y empezar a ver aspectos positivos como crecimiento o aprendizaje, lo que va a provocar en el consultante es sentir que el terapeuta no lo está entendiendo. No puede dormir, siente una angustia terrible, una culpa que no lo deja descansar. Y el terapeuta le pregunta qué aspecto positivo hay en tu experiencia traumática. No es que no se tenga que hacer la pregunta. Bueno, algunas de estas no se tienen que hacer, ¿no? Porque no hay nada bueno o positivo en una experiencia traumática. Pero sí podemos preguntar por aprendizaje. Pero eso lo tenemos que preguntar cuando la persona ya ve en sí mismo cualidades, recursos, oportunidades, soluciones, no antes de tiempo. Finalmente, y con esto termino, estamos ya llegando a las 9 de la noche, un error también muy frecuente es exponer a situaciones que producen alarma sin preparación previa. Hay mucha evidencia que muestra que las técnicas de exposición, entre ellas la terapia de exposición prolongada, ayuda a que las personas disminuyan su malestar
y por lo tanto se pueda seguir enfrentando, no sé, al recuerdo traumático o a experiencias cotidianas que le despiertan hiperactivación. Y eso es cierto. Pero yo les digo lo siguiente, si ustedes tienen un miedo horrible a las arañas, o no la araña, a lo que le tengan un miedo horrible, porque todos tenemos alguna fobia. Yo les digo que la terapia consiste en que en algún momento le voy a meter una araña dentro de su ropa, ¿ustedes seguirían yendo a terapia? Sí, funciona, pero ¿seguirían ustedes yendo a terapia? Lo más probablemente que no. Las, las terapias basadas en exposición son las que tienen mayores niveles de abandono, siendo efectivas, pero para poder administrar una exposición, tal como Isaí, tienes que preparar previamente a la persona. Nuevamente lo mismo que he dicho anteriormente, tiene que armarse de recursos, tiene que volver a creer en sí misma, tiene que volver a sentir que es capaz de controlar algunas cosas que le sucedan. En ese minuto se puede exponer. Y tengo la impresión de que las terapias cognitivo-conductuales son muy útiles para disminuir el malestar, ¿no? Pero las terapias sistémica breve es muy útil para incrementar la agencia y reconocer recursos. De hecho, el diplomado que usted a lo mejor están interesado en tomar, que es lo que está ligado un poco a este seminario, es un diplomado que si lo lee tiene módulos de terapia cognitivo-conductual, pero también el módulo relacionado con terapia sistémica breve. Yo creo que herramientas de uno y otro mundo son esenciales, ¿no? Para que ustedes sepan cómo intervenir efectivamente en una persona que ha vivido una experiencia traumática. Bueno, con eso cierro. Muchas gracias. Ahí está también la misma imagen del podcast que hemos creado con Rodrigo Mardón este año y que tiene una cantidad de visualizaciones tremenda. Hemos estado muy contentos con la recepción de este podcast que habla de salud mental, pero habla de la salud mental contextualizada. No solamente de trastornos psicológicos, que es lo más o menos que lo que tratan los distintos podcasts de salud mental, sino también de elementos sociales, culturales, económicos y contingentes, porque todo eso influye en nuestra salud mental. Y lo mismo con la experiencia traumática. La experiencia traumática no solo la respuesta al trauma, tiene que ver también cómo responde la sociedad frente a lo que les va ocurriendo a las personas. Por ejemplo, en el terremoto que vivimos en Concepción hace algunos años atrás, gran parte del miedo que se generó fue por una respuesta social posterior, ¿no? La falta de ayuda y la vandalización de los recursos, ¿ya? Y eso ya tiene que ver con elementos contextuales que tienen que ser trabajados y tienen que ser elaborados. Y bueno, en el podcast también tocamos ese tipo de cosas. ¿Ya? Al menos yo lo paso muy bien conversando con Rodrigo, así que me imagino que el que nos escucha también deben, a lo mejor, ojalá, pasar un buen rato, ¿no? A veces tiramos anécdotas y cosas por el estilo. Abajo están mis redes sociales, Felipe García Martínez y Ceci Chile en Instagram, ¿no? Ceci Chile, insisto, es la institución que Rodrigo y yo construimos, generamos, y que ha organizado, ha elaborado, ha diseñado el diplomado en trauma que vamos a iniciar próximamente, si no me equivoco, la próxima semana. Muchas gracias. Eso es todo. Muy bien, profesores. Wow, qué tremenda sesión. Vamos entonces a pasar al momento de las preguntas, ¿cierto? Levanten la manito, por favor, aquí en la plataforma, mientras leemos los agradecimientos que están dejando en el chat, ¿cierto? Y yo les voy a dar la palabra, o sea, tal vez algún concepto del que quieran profundizar un poco, algo que les haya quedado ahí resonando. Muy interesante, y dice, Lady, se me pasó volando, es verdad, agradecida por los conocimientos entregados. Muchas gracias, nos dice Judith. Ahí tengo la mano levantada de Emanuel. Te doy la palabra, Emanuel. Hola, buenas noches a todos los presentes y a ti también, Rodrigo, es tu nombre, ¿verdad? Y a los, a los dos expositores. Primero que todo, eso, agradecer la charla. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ven ustedes ante un caso de trauma que, digamos, un paciente em, realice un relato fabuloso, digamos, que no se acerca mucho a la realidad, pero que de todas maneras le sirve, le sirve como para contener ese malestar que genera el trauma?
No sé si se entendió bien la pregunta. Ok, yo voy a tratar de responder un poquito acerca de ello. Yo me acuerdo con lo que tú dices del Laberinto del Fauno. El Laberinto del Fauno es una película que trata efectivamente de una experiencia traumática, pero que la chica que la vive lo fabuliza, ¿no? De tal manera hacerlo más soportable, ¿no? Es un recurso, claro, está hablando de una película y por lo tanto con elementos estéticos que a lo mejor no se ven en la vida real, pero es un recurso común, ¿no? Que las personas arman relatos que de alguna manera les permitan hacer más soportable la experiencia. No sé si decir que es un relato que no se ajusta a la realidad, porque yo tengo muchas dudas de mi propia percepción de la realidad. O sea, yo no sé si yo estoy percibiendo la realidad correctamente. Difícilmente podría decir que un consultante la está percibiendo en forma incorrecta. ¿Ya? Pero más allá de lo correcto o incorrecto, en constructivismo hablamos de encaje, ¿no? Si encaja o no esa versión con lo que, permitiendo que la persona pueda moverse dentro de esa versión, ¿no? En el mundo en el que vive, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que las versiones que las personas construyen para poder asimilar una experiencia traumática son válidas, ¿no? A menos, yo voy al concepto de encaje, que generen una dificultades para poder interactuar con esa realidad, que hagan difícil la vida, ¿no? Y ahí obviamente tenemos que lograr que la persona adecue a muchas veces esos relatos para poder moverse en la vida que queda, en la vida que sigue, ¿no? Pero insisto, yo a priori, yo no cuestionaría esos relatos por muy distintos a mi percepción de la realidad que a lo mejor aparece. ¿Ya? Eso, Emanuel. Yo en términos más generales creo que justamente una de las cosas que de pronto nos complican en el trabajo clínico tiene que ver con una variable que no tiene que ver con la clínica, ¿no? Y que tiene que ver con otros ambientes, ¿no? No sé, forense, si uno quisiera decirlo, pero esta idea de trabajar con las versiones asociadas a la certeza, ¿no? Es decir, ya esta es la versión que tiene el consultante, ¿no? Eh, lo que está quieto, déjalo quieto, ¿no? En el sentido de que ya, si eso todavía no es un problema, te das cuenta, como lo decía Felipe, muchas veces de lo que escuchamos en terapia no cabe bajo los criterios de certeza, ¿no? Donde uno tuviera que ir a comprobar si lo que ocurrió es así o no. Porque justamente, ¿cierto? Lo que termina ocurriendo es que lo que nosotros escuchamos de alguna forma, ¿cierto? Es un relato de lo que la persona percibe, pero además en el contexto de una historia, ¿no? Entonces, además tiene una estructura narrativa a lo que estoy escuchando. Entonces, lo que escucho nunca es el problema, es el relato acerca del problema. Y claro, si uno quisiera hacer una evaluación en relación a la certeza, ¿no? Es decir, a la comprobación de que lo que la persona dice es exactamente así, probablemente, ¿cierto? Muchas de las situaciones que nos traen a terapia están lejos de los hechos específicos, ¿no? Y justamente por eso es un problema, ¿no? Por eso que trabajamos con eso, porque construimos estas historias a partir también de nuestras percepciones, de nuestro estado emocional, ¿cierto? De nuestros referentes conceptuales, de nuestra matriz conceptual. Entonces, hay un tema ahí, ¿no? Eso. Ven, ¿qué pasó? ¿Mm? Saluda. Así, hola. Muy bien. La Hola, Mati. Mati. Vi más manos levantadas, pero parece que las bajaron. O idea mía. Por mientras aquí puedo leer una consulta que hace Francesca. ¿Cómo sería una forma de intervenir desde un enfoque cognitivo-conductual o sistémico? Ya que una parte de abordar es darle una validación al relato, observar si al momento de que de este relato la primera persona se lo realizó y es válido de cierta manera, se puede trabajar en cómo ese relato afecta en la validación de la experiencia. Ahí es la consulta que hace Francesca, profesores, la dejo. Ya, lo Perdón. voy a responder brevemente porque obviamente eso ya implica una respuesta mucho más elaborada, ¿no? Con todas las diferencias que hay entre un modelo y otro, pero algo dije en mi exposición, ¿no? La terapia cognitivo-conductual ha validado sus procedimientos en base fundamentalmente a la disminución del malestar. O sea, si uno ve un metaanálisis, ¿no? De las terapias cognitivo-conductuales para ver si son efectivas, el elemento de selección de la efectividad es la disminución de los síntomas postraumáticos. Y está bien, porque la gente va a terapia porque se siente mal, pero le da poca relevancia al crecimiento, el aprendizaje, al desarrollo de recursos, al empoderamiento, a la toma de decisiones, entre otras, ¿no? Y ahí la terapia sistémica breve tiene un punto favorable, ¿no? Porque probablemente donde apunta principalmente
es en el fortalecimiento de las personas consigo mismo y con su relación. ¿Ya? Eh, eso es la respuesta general que yo puedo decir ante esa pregunta que era tan compleja. Muy bien, voy con Bárbara. Ahí te doy la palabra, Bárbara. ¿Se me escucha? Muy bien. Ya, súper. Buenas noches. Muchas gracias ante todo. Bueno, voy a la pregunta. Ahora que está muy en boga el contexto escolar y esto de la inclusión, integración de los niños como con algún diagnóstico, ya sea TEA o alguna neurodivergencia, etcétera. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de los niños? Cuando existe el desarrollo de un estrés postraumático, específicamente este es un caso de un niño que está en kinder, es decir, todavía ni siquiera ingresa a la básica y tiene un diagnóstico de estrés postraumático debido a una vivencia que precisamente lo dejó como en un estado de confusión y alerta. Y en este caso, ¿cuál es mi pregunta? Es en relación a si es prudente que este niño siga asistiendo en este caso, a la sala donde él tuvo estas experiencias y vivencias confusas que le generaron este diagnóstico, o en este caso sería mejor que lo cambien de colegio directamente. Ahí es como que me entra un poco como la duda, porque no sé si se aborda de la misma forma con un adulto que con un niño, y en este caso en un colegio, que ahí tendría que pasar por un proceso como de readaptación, o si no, o de adaptación a un nuevo espacio donde no tenga como, no esté constantemente recordando ese evento que le generó el trauma. Esa sería mi pregunta. Yo estaba en labores de papá, la Pati me pidió asistencia, entonces no alcancé a escuchar el inicio de la pregunta. Ok, Pero como yo que, la respondo. ujú, Yo la respondo, Rodrigo. ¿Ya? Muy agradecida. Ya, sí. A ver, lamentablemente no podemos hacer supervisión en este contexto, porque lo que a mí se me ocurre son como 40 preguntas que hacerte, ya para tener claridad sobre lo que está ocurriendo ahí. Y no lo podemos hacer, ¿no? Entonces lo que te puedo decir Mm. es que los niños pueden evidenciar también trastornos postraumáticos. Probablemente su manera de evidenciarla es diferente a como lo diferencia el adulto, como ocurre también con la ansiedad, como ocurre también con la depresión o con el duelo. Em, y por lo tanto también requiere abordajes diferenciados, ¿no? Hay varias propuestas de terapia del trauma infantil, ¿no? Y ahí, obviamente, y que tienden a ser más lúdicas, tienden a incorporar más bien los medios con los que los niños tienen para comunicarse, que no es sentarse a conversar, como ocurre con un adulto, ¿no? Por lo tanto, tiende a incorporar el juego, el dibujo, las canciones, entre otros. Pero yendo, ya, esa es la respuesta general. Y en lo específico, muchas veces la experiencia traumática lo que nos lleva a evitar situaciones que suelen ser cotidianas, ¿no? Y por lo tanto, el mantener la habitación es mantener las consecuencias del trauma, ¿ya? Por ejemplo, una persona que después de una experiencia traumática no puede entrar en su dormitorio, yo no le podría recomendar que de ahí en adelante duerma en el baño. La idea es que vuelva a dormir en el dormitorio, ¿ya? Y por lo tanto, de alguna manera, adquiera la seguridad necesaria para sentir que dentro de ese dormitorio no le va a pasar nada mal, ¿ya? Entonces, en base a eso, si la situación actual en ese curso, en ese colegio, representa todavía un riesgo, entonces yo lo cambiaría. Pero si ya no es un riesgo para el niño, entonces lo que tiene que ocurrir es que el niño evidentemente vuelva a recuperar la confianza de estar en ese espacio, sabiendo que no le va a pasar nada mal. ¿Ya? Y para eso, obviamente, también tenemos varias estrategias. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos dando cierto cierre a este gran seminario, agradeciendo cierto por la participación cierto en las preguntas, a los profesores también, por la buena onda, la simpatía de siempre. Les dejo, profesores,
si gusta, unas palabras al final, antes de cerrar, también una invitación, ¿cierto?, al diplomado. Y dejo este momento abierto para ustedes como quieran cerrarlo. Bien, yo quiero agradecer, como comenzamos al principio, ¿no? La asistencia de verdad para nosotros nos genera mucha admiración saber que, ¿cierto? Están intentando, ¿no? Y esperamos que de verdad sea un aporte buscar cómo aprender más y cómo, ¿cierto? Poder mejorar la atención a las personas que vienen a nosotros con sufrimiento, ¿no? Así que muchas gracias por eso. Sabemos que también los diplomados o programas muchas veces significan una inversión que a lo mejor uno no dispone, ¿no? A ninguno y a ninguna de nosotros nos dijeron que ser psicólogo, terapeuta ocupacional o lo que sea del trabajo con personas conlleva un voto de pobreza, ¿no? Pero siempre tienen ahí la figura de, cierto, el espacio de ADIPA y el CESIS que estamos permanentemente haciendo, ¿no? Capacitación gratis. En este momento estamos invitando a un curso gratuito sin letra chica, 8 horas certificado para quienes trabajan por FONASA en CESIS. Además tenemos una formación gratuita, curso gratuito sin letra chica para atención primaria en salud, para que visiten ahí, ¿cierto?, en la página, más los distintos seminarios y espacios de conversación que vamos teniendo a través de CESIS y el voluntariado. Entonces, gracias por asistir. También pueden, ¿cierto?, acceder a eso si es que a lo mejor hoy día, ¿cierto?, es difícil invertir en un diplomado. Gracias por el interés y por el compromiso con sus pacientes y con la profesión. Y Felipe no va a decir nada, nos quedamos todos mirando así como la pantalla del Felipe, ¿no? Así como... No, que Rodrigo hablaste muy bonito. Yo no quiero añadir palabras a lo que dijiste. Ya, ahí lo estamos viendo, que estén muy bien, abrazo y ojalá que, cierto, les vaya bien ahí con el sorteo. Muchas gracias por estar. Chao, chao.